Este clip lo acaban de tomar, lo tomaron en el Teiken Gym en Japón, donde el mexicano Don Chepo Reynoso le está enseñando una lección de box a Kazunori Haramoto. Le está enseñando la técnica del gancho hundido a la mexicana. A la derecha está el entrenador Linares y el Chepo Reynoso se encuentra actualmente en Japón como el entrenador del general Cuellar. Y los japoneses, por supuesto, que no desaprovechan la oportunidad de sacarle tips boxísticos a este entrenador mexicano, a este legendario maestro, ya que si el boxeo japonés ha crecido descomunalmente en los últimos 5 años, esto se debe a la enorme influencia que tiene el boxeo mexicano en su boxeo, y esta es una muestra de cuánto los japoneses admiran al estilo mexicano. Y la rivalidad más sagrada del boxeo México-Japón será el foco de atención para el mundo durante los próximos 6 meses. Habrán 6 peleas de México contra Japón, mis amigos, porque esta rivalidad les deja mucho dinero a los promotores, representantes y patrocinadores. Y en este video vamos a analizar el 6 contra 6 México contra Japón para este año. Y empezamos este 6 contra 6 con el choque espectacular entre el Pantera Neri y Ryonosuke Kameda, que serán estelares del primer duelo México contra Japón. Arrancamos ya este sábado 22 de febrero desde Tijuana en un tirazo a 10 rounds en un peso pactado de 124 libras, apenas 2 libras por encima del límite super gallo y 2 por debajo del peso pluma, para que sea parejo. Los dos boxeadores ya tuvieron su careo, ya tuvieron sus conflictos. El japonés le ha tirado mucho al Pantera Neri, sobre todo a través de sus redes sociales, pero el Pantera esta vez se ha limitado a responderle que el japonés se cree mucho, que el japonés se cree Naoya Inoue, pero no lo es. Dice el Pantera que Kameda no es ni el polvo de Naoya Inoue, y este sábado en Tijuana el Panterita Neri se lo va a demostrar. Vamos, Panterita Neri, México te apoya y gran parte del respetable público japonés también te apoya. Y esto es el sábado 22, mis amigos, y apenas nos recuperamos de la adrenalina de ese tirazo. Ya el lunes por la madrugada será la primera de las 5 peleas de campeonato del mundo esperadas. Y llega de la mano del campeón mundial de los pesos gallo por parte de la WBC, Junto Nakatani, que hará la exposición del cetro de campeón ante el Cristiano Ronaldo mexicano, David el General Cuellar. Nacido en Tamaulipas pero avecindado en el hermoso Querétaro, el tricampeón Nakatani es el favorito en todas las casas de apuestas para refrendar el campeonato y mantenerse en ascenso en su carrera, porque quiere pelear contra Naoya Inoue después de ganarle al mexicano, pero el general está dispuesto a arruinarle los planes a Nakatani. El general quiere ser él el que se enfrente y desmitifique al monstruo japonés Naoya Inoue, el mejor boxeador japonés de todos los tiempos. Y pasamos al 29 de marzo, porque el 29 de marzo pelea uno de mis peleadores mexicanos favoritos, Ángel el Camaleón Ayala, que estaría exponiendo su campeonato mosca de la Federación Internacional de Boxeo ante el campeón de peso minimosca Masamichi Yabuki, en una batalla donde mi favorito obviamente es el mexicano. El Camaleón tiene poder, tiene agallas, tiene gallardía, tiene técnica. Lo tiene todo para ser uno de los boxeadores más importantes y reconocidos de esta generación dorada de boxeadores mexicanos. El Camaleón Ayala se la va a rifar en Japón. Eso es lo que no me gusta, que tiene que exponer su título en Japón, donde tendrá a los jueces en su contra, pero los mexicanos estamos acostumbrados a eso y mucho más. Estamos acostumbrados a la presión extra, estamos acostumbrados a remar en contra de las adversidades y no ser los favoritos. Y de ganar el Camaleón Ayala, todo el mundo sabrá que México tiene un campeón de mucho peligro, de muchas agallas entre sus filas. Y después de este tiro México contra Japón regresa en finales de mayo o principios de junio, con fecha exacta aún por determinar. Estará peleando el Beterbiev mexicano, Eduardo el Sugar Núñez, contra Masanori Rikishi por el campeonato vacante superpluma de la Federación Internacional de Boxeo. De igual manera, para esas fechas estará peleando otro boxeadorazo mexicano que fue sparring de Naoya Inoue, que conoce muy bien el boxeo japonés y es uno de los principales prospectos mexicanos, José el Chapulín Salas. Peleará contra el campeón gallo de la Federación Internacional
internacional de boxeo Ryosuke Nishida, y esta pelea es mandatoria. Finalmente, para el 5 de mayo weekend o para los primeros de junio, el mejor boxeador japonés de todos los tiempos, Naoya Inoue, estaría exponiendo el campeonato indiscutido del peso super gallo ante Alan David Picasso, en una batalla obligatoria por parte del Consejo Mundial de Boxeo. En estos momentos se está buscando la posibilidad de que el tiro se haga en mayo, en el 5 de mayo weekend, cartelera donde la estelar será Canelo contra William School, y en la misma cartelera veremos el debut como profesional de Marco Verde, el olímpico de medalla de plata. De no llegar a un acuerdo con Canelo y Turquís, la pelea se hará en junio en Las Vegas, a menos de que de último momento decidan los promotores cambiar la estrategia. Tirazos, mis amigos, este año es de puro México contra Japón, y en este año sabremos quién tiene el mejor boxeo. Este año no quedará ninguna duda, se definirá si el boxeo japonés ya ha superado al boxeo mexicano o si el boxeo azteca sigue siendo superior al boxeo japonés. Japón ha aprendido mucho del boxeo mexicano, pero el corazón es algo que no se puede aprender. El corazón de nuestros guerreros es insuperable, nadie pelea con el coraje de un mexicano, y eso no se puede enseñar, eso no viene en ningún libro. La técnica se puede enseñar, pero el corazón y la garra es algo genético innato de todos los mexicanos. Adelante, guerreros aztecas, este es su año. ¿Y cómo la ven? ¿Qué opinan de este 6 contra 6? Queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios, y regálame un like si quieres que todos los mexicanos le ganen a los japoneses. Y también, si apenas acabas de llegar a Richie Blog y aún no te has suscrito, suscríbete ahora mismo y no te quedes atrás. Toca la campanita, motívate y activa todas las notificaciones para que estés bien al tiro con nuestro contenido. Suscríbete, que es gratis. Y en otras noticias que nos importan y que nos afectan, ¿se acuerdan que el día de ayer les comenté que Floyd Schofield estaba en el hospital y que el Consejo Médico de Boxeo había suspendido la pelea entre Shakur Stevenson y el prospecto Floyd Schofield? Pues las causas de su enfermedad siguen siendo todo un misterio. Solamente el papá de Schofield sigue sosteniendo que Shakur Stevenson envenenó a su hijo. Las redes sociales se muestran muy escépticas, e incluso hay fanáticos que creen que esto fue planeado y que el autor intelectual de esto fue Gervonta Davis, quien le recomendó a Schofield y a su papá fingir una enfermedad, tal como lo hizo supuestamente Shakur Stevenson para no pelear contra Gervonta Davis cuando era mandatorio. ¿Cómo la ven? Esta quizás haya sido la estrategia que Gervonta Davis compartió con Schofield. ¿Ustedes qué opinan? ¿Schofield está realmente enfermo o es puro pedo para perjudicar a Shakur? Sin embargo, a Shakur no lo perjudican porque inmediatamente la WBC encontró un suplente, y pues se trata del electricista profesional de tiempo completo Josh Padley. Josh Padley es, como tú lo escuchaste, un electricista profesional de Inglaterra. Tiene un récord profesional de 15 peleas ganadas, 4 de ellas por nocaut, tiene 29 años y le apodan el Paddy. El Paddy está feliz de la vida porque dice que esta es la mejor oportunidad que la vida le ha presentado. Paddy ha dado entrevistas donde dice que se encontraba totalmente frustrado y triste en su vida por quedarse estancado como electricista y como profesional del boxeo. Hay muy pocos deportes que cambien tantísimo de la noche a la mañana como lo es el boxeo. En el mundo del boxeo todo puede pasar de un momento a otro, y Josh Padley es el ejemplo perfecto de lo rápido que pueden materializarse las cosas en el boxeo. A principios de esta semana, Padley, un electricista de tiempo completo, estaba esperando una llamada telefónica con la esperanza de que su promotor le trajera alguna pelea para seguir activo como boxeador profesional, y ya había comenzado a perder la fe por ser un total desconocido en el boxeo, y ahora se está preparando para una oportunidad única en su vida de pelear contra el campeón del mundo Shakur Stevenson por la codiciada corona de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo. Este electricista desconocido ya había sido reclutado con anterioridad para pelear contra uno de los boxeadores favoritos del tío Turquís, Mark Chamberlain, en el estadio de Wembley en septiembre del año pasado, y en esa pelea lo llevaron al electricista como carne de cañón. Se esperaba que el electricista Padley perdiera contra Chamberlain, pero dio el batacazo y Padley ganó. El electricista le quitó el invicto a Chamberlain y se ganó el respeto del Turquís, quien lo consideró para pelear contra Shakur
Shakur Stevenson. El Turkis dijo que el inglés es puro corazón y nobleza, y eso es lo que el Turkis ve en el boxeo. Después de ganarle a Chamberlain por decisión unánime y dar la sorpresa en Wembley, Padley se disparó en el ranking de los pesos ligeros. Padley ha dicho que esta oportunidad no la va a desaprovechar y que es su turno de convertirse en leyenda, a pesar de que nadie cree en él. Padley cree en él mismo y eso es todo lo que necesita. ¿Y ustedes qué opinan, mis amigos? ¿Creen que este electricista de tiempo completo se pueda convertir en campeón del mundo? Sería la más grande humillación que le pudieran hacer a Shakur Stevenson, y a mí sí me gustaría que Padley le acomodara las ideas a Stevenson. El electricista tiene mi voto de confianza y se ha ganado mi admiración. Le voy a Padley, ojalá que le dé una lección de humildad a Shakur Stevenson. Es poco probable, yo lo sé, pero las balas perdidas existen y esto es box, aquí todo puede pasar. ¿Será Padley el Rocky Balboa de carne y hueso? Eso lo sabremos el sábado. Muchos creen que Padley será acribillado por Shakur Stevenson, ya que apenas le dieron 5 días para entrenar, para pelear contra el campeón del mundo, y muchos lo llaman la pelea más floja de la cartelera. Pero hago una pregunta, ¿y qué tal si sí? ¿Qué tal si Padley le gana al campeón del mundo? Sería bellísimo, ¿no lo creen? Quiero leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Recuerden que en el box, como en la vida, no existe el enemigo pequeño. Vamos, Padley, quiero verte sacar la casta, mano. ¿Ustedes qué opinan? ¿Le ven alguna esperanza al electricista? Quiero leer sus opiniones aquí en la cajita de comentarios. Y muchas gracias por escribirnos. Escriban con la confianza de que vamos a leer a todos y a cada uno de ustedes que se toman el tiempo para escribir su opinión. Lo menos que podemos hacer es leerlos y darles corazón. Muchas gracias por llegar a la distancia con nosotros, y si este video te ha parecido interesante, si te ha parecido entretenido, compártelo por favor en todas tus redes sociales para que podamos llegar a 100,000 suscriptores en los próximos días. Mi Richie, mi hermano, gracias por ser la magia detrás de Richie Vlog, el mejor jale del mundo, y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.